Here at Calvary Chapel on Sunday mornings, we're studying verse by verse through the book of Colossians. Aquí en Capilla Calvario los domingos por la mañana estamos estudiando versículo por versículo a través del libro de I've Colosenses. titled this 4-month Bible study series, Jesus is More Than Enough. Y le hemos puesto como título a esta serie de 2 meses, Jesús es más que suficiente. Every week this book reminds us that Jesus is more than enough to help us overcome the difficulties and trials we face in this life. Y cada semana este libro nos recuerda que Jesús es más que suficiente para poder superar cualquier prueba que el mundo nos pueda arrojar. But I've titled our Bible study today, Christianity God's Way. Pero le hemos puesto como título a la enseñanza de esta mañana, el cristianismo a la manera de Dios. See, there's two different ways that people try and live out their Christianity, God's way or their own way, man's way. Porque Only ves, one works. hay Guess which one? 2 maneras, 2 formas que la gente hoy en día intenta de vivir el cristianismo. Ya es a la manera de Dios o su propia manera, su propia forma. There's a lot of people that come to faith and then they try and force God into their own life, their own box. That's Christianity, man's way. It does not work. Hay muchas personas hoy en día que vienen a la fe y después quieren servir a Dios de su propia manera y eso no funciona. The Christian living out their Christianity their own way is the most miserable person on the planet. They have too much of the world to enjoy Jesus, too much of Jesus to enjoy the world. El cristiano que quiere vivir su cristianismo a su manera es una persona miserable porque tienen demasiado de Dios para disfrutar del mundo y demasiado del mundo para disfrutar a Dios. Now there's one thing that every version of man-made Christianity has in common, bunch of man-made rules and regulations. Ahora hay una cosa que tiene en común todas estas religiones que tratan de servir a Dios de su manera y son un montón de reglas y reglamentos hechos por hombre. Man-made rules and regulations that God could care less about, but just put burdens on Christians and believers. Leyes y reglamentos que no le importan a Dios para nada, sino que son hechas por hombre. Of course, these man-made rules and traditions always approve of their particular sins and lifestyles of those that follow it. Y por supuesto que esas leyes y reglamentos siempre aprueban de su estilo de vida. You like those rules right there? ¿Les gustan esas reglas que se encuentran ahí? My rules. Rule number 1, I'm always right. Rule number 2, just in case I am wrong, see rule number 1. Y dicen 2 reglas. Primera regla, yo siempre estoy en lo correcto. La segunda regla, en caso de que me haya equivocado, mira la primera regla. Now let me show you what people look like that follow man-made Christianity. Pero déjame enseñarte cómo se ve la persona que sigue el cristianismo hecho por hombre. They become self-righteous, judgmental, spiritual snobs. Y se convierten en personas que están siempre juzgando y como gruñones. Let me just make it clear. Jesus doesn't want you to be a self-righteous, judgmental, spiritual snob. Déjame te lo hago muy simple. Jesús no quiere que seas una persona que se autojustifica siempre juzgando y criticando. We've had some of those in our church. They're looking for all the sins and problems in the church, and they want to be judge, jury, and executioner to point them all out. God hates that, by the way. That's his job, not yours. Y déjame decirte de estas personas, porque las hemos tenido en la iglesia. Son personas que vienen siempre nomás tratando de oler el pecado. ¿Dónde hay pecado para señalar a la persona y estar culpándola? Let me tell you some good news, friends. Jesus saved you to set you free from all of that bondage of following man-made rules and religious traditions. Y déjame darte buenas noticias de que Jesús te salvó para hacerte libre de todas estas leyes y reglamentos hechos por hombre. Man-made Christianity brings bondage. We have been set free. El cristianismo hecho por el hombre te trae a la esclavitud, pero nosotros hemos sido liberados. So in our Bible verses this morning, we're going to be reminded of the true and biblical faith Jesus has called us to. Y así que en los versículos de esta mañana se nos va a recordar de la fe verdadera bíblica. We're going to be reminded of how to live out our Christianity God's way. Y se nos va a recordar cómo vivir nuestro cristianismo a la manera de Dios. So would you open up your Bibles, please? We're still in Colossians chapter 2. Y así que si pueden abrir sus Biblias con nosotros, estamos en Colosenses capítulo 2. We're going to begin by reading from where we left off last week, verses 16 and 17. Y vamos a comenzar leyendo donde nos quedamos la semana pasada, versículos 16 al 17. Colossians 2, please read along with us, verses 16 and 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17.
Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regards to religious festival or new moon celebrations or Sabbath days. These are just a shadow of the things that were to come. The reality is found in Jesus Christ. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. If you haven't been with us, we know that Paul's writing this letter to a group of defeated believers that were part of a local church located in the city called Colossae. Ahora, si no has estado con nosotros, sabemos que Pablo le está escribiendo una carta a un grupo de creyentes derrotados en una iglesia en Colosas. Unfortunately, these believers have been listening to and believing in three different groups of false teachers and their false doctrine. Ahora, desafortunadamente, estos creyentes habían estado escuchando y creyendo tres diferentes grupos de enseñanzas falsas. The result was their personal faith was falling apart and it was tearing up and dividing their church. Y el resultado es de que su fe estaba siendo destruida y eso estaba afectando a la iglesia y le estaba dividiendo. So Colossians is what we call a corrective letter, trying to bring these off-base Christians back to focus on the simplicity and personal relationship only found in Jesus. Y así que Colosenses es una carta correctiva y es cuando escribe Pablo para tratar de hablarle a los creyentes que se habían desviado y volverlos a centrar en lo importante Jesús. And in the Bible verses we look at today, Paul's going to confront and challenge all three groups of false teachers with their three different false doctrines. Y en los versículos de esta mañana vamos a ver que Pablo confronta a esos tres grupos de maestros falsos con su enseñanza falsa. Notice how Paul begins verse 16. Don't let anyone judge you by what you eat or drink or with regards to religious festival, new moon celebrations or Sabbath days. Y vemos cómo lo dice aquí en el versículo 16. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. In the church, there was a group of false teachers called Judaizers trying to force the free Christians to go back and live under the Old Testament Jewish law. En la iglesia había un grupo de maestros falsos, judaístas, que estaban intentando de hacer que los cristianos otra vez estuviesen sujetos o esclavos a la ley antigua. They wanted the Christians to live under the Jewish dietary laws and the Jewish holy days, even the Jewish Sabbath day. And Paul's saying, no, you're missing the whole point. You're focusing on the wrong things. Y ellos querían que los cristianos estuviesen sujetos a lo que es la ley del Antiguo Testamento, a lo que es a los días festivos y lo que es aún el día de reposo y la ley dietética de los judíos. Did you notice how Paul described the spiritual value of focusing on these things? Verse 17, they're just a shadow of the things, better things that were to come. Jesus. Y te diste cuenta el valor espiritual que le da Pablo a estas cosas y dice que simplemente era una sombra de lo que iba por venir, algo mejor, Jesús. Jewish holy days and Jewish Sabbath days and Jewish laws and rules and regulations, you're missing it. It's just a shadow of something so much better to come, Jesus. Las leyes y reglas judías, lo que son los días festivos judíos, el día de reposo judío, todo eso es solamente una sombra de algo mejor que iba a venir y es Jesús. Let me give you a fictitious, a made-up example of focusing on the shadow, what's weaker instead of the real thing from my own life, made up. Y les va a dar una ilustración el pastor de su propia vida de cómo es más débil el enfocarte en la sombra en vez de enfocarte en lo verdadero. There's a Calvary Chapel church up in Idaho that flew my wife up, Sarah, so she could teach at their ladies' retreat. And me and my two children, we missed her a lot while she was gone. She did great. Hay una iglesia, Capilla Calvario, allá en Idaho, que le pidió a la esposa del pastor Mike, a Sara, que fuese para allá para que compartieran un retiro de mujeres y fue para allá por 5 días. So when Sarah arrived back home after being gone for 6 days, I rushed out to greet her. Y así que cuando Sara regresó a casa después de estar ausente por 6 días, el pastor Mike salió a saludarla. But what would you think that if instead of hugging and greeting her, I fell on the ground instead of hugging and kissing her shadow on the ground? What would you think of me if I did that? Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿qué pensarías tú de mí si del pastor Mike, cuando él ve que I su didn't do it, esposa... but what did you think? Ahora, no lo hizo, By the pero way. ¿qué pensarías? Si cuando viene su esposa a casa, él se tira al piso y empieza a abrazar su sombra y a besar su sombra, ¿qué pensarías?
You would think, what a fool he is. He's hugging and kissing a shadow when the real thing, his beautiful bride, is right there being ignored. Pensarías, qué necio es. Está ahí besando, abrazando su sombra cuando su esposa hermosa está ahí para que él pudiera estar abrazándola a ella y besándola. That's the exact spiritual point Paul's making. He's saying you're focusing on wrong, useless, empty things when you should be focusing on your personal relationship with Jesus Christ. He's standing there and you're ignoring him, talking about days and foods and diets and useless stuff. Y ese es el punto espiritual que está haciendo Pablo. Está diciendo, ustedes se están enfocando en la sombra cuando tienen lo verdadero. Ahí estás hablando de días festivos, del día de reposo, de la dieta judía, cuando tienes a Jesús algo mejor delante de ti. Paul tells them what their focus should have been. Verse 17, let's read it again. Y Pablo les dice cuál debe de ser su enfoque. Lo vemos en el versículo 17, lo volvemos a After leer. saying, you're missing out. You're focusing on the shadow of the things that were to come. The reality is found in Jesus Christ. He's right there. Stop ignoring him. Y les dice Pablo, después de que ustedes se están enfocando en las sombras, en algo inútil, enfócate en Jesús. Ahí lo tienes delante de ti, lo verdadero. Christians, some of you here have been focusing on all the wrong things, the shadows, and you're ignoring your personal relationship with Jesus Christ. Cristiano, alguno de ustedes aquí se ha estado enfocando en lo equivocado, en la sombra, en la religión y no en tu relación con Cristo Jesús. And you wonder, what's wrong with my spiritual walk? Here's what's wrong. You're hugging shadows and you're neglecting Jesus. You don't talk to him. You don't read his word. You don't pray to him. You don't walk with him during the week. That is your problem. Y te estás preguntando, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que te estás enfocando en lo equivocado, en las sombras, no tienes una relación con Jesús, no estás en oración con Él, no hablas con Él a través de la semana. Ese es el problema. Now, Satan wants us to keep hugging shadows because there's no power there, there's no meaning there, it's useless, wasting time. Ahora Satanás quiere que estemos aferrados en la sombra, abrazando, agarrando la sombra, porque no hay poder ahí, ahí no hay nada. Is there a way, is there a behavior in us that that can show us that we've been embracing shadows, useless stuff? Ahora pregunto, si hay alguna manera que nosotros podamos darnos cuenta de que hemos perdido el enfoque y estamos abrazando la sombra. Well, look at verse 16. Look at how it was impacting these believers that were doing it. They were judging each other and they were getting judged. Pues vemos Church en el full of judgment. versículo 16 cómo estaba afectándolos y es una iglesia llena de personas que se la pasaban juzgando. Focusing on the other things, all they wanted to do was judge each other. Hey, did you hear what they did? Hey, did you see what they ate? Hey, did you see when they're going to church? Judging, judging, judging. Enfocándose en la sombra, lo único que hacían era juzgar. Oye, ¿escuchaste lo que aquel hizo? ¿Escuchaste lo que comió? ¿Escuchaste que no fue a la iglesia? Juzgar, juzgar, juzgar. Christian, if your heart is quick to judge, you can be sure of one thing. Your relationship with Jesus is not right. Why? Because that's not what Jesus does. Cristiano, si tu corazón es pronto para estar juzgando, puedes estar seguro de una cosa, y es que tu relación con el Señor no está bien. What is Jesus' first impulse when he sees you as his child sinning? Judgment! No, praise God, no. ¿Cuál es el primer impulso de Jesús cuando Él te mira pecando? ¿El juzgarte? No. Here's what Jesus says. How can I help? That's what we need to do. How can I help? No, sino lo que Jesús piensa, dice, es ¿cómo puedo yo ayudar? Y es lo que nosotros debemos de estar pensando y haciendo. Jesus says, I'm willing to offer my grace, my mercy, my love, my help. Why? Because I want to help. Heaven forbid we become believers that are always looking to judge, guys. Si lo que Jesús nos ofrece es su perdón, su misericordia, su compasión, su gracia, y que Dios no permita que nosotros seamos esa persona que es pronta para estar juzgando. A heart that is quick to judge is a sure sign that that I'm focusing on religious stuff, but not the most important stuff, relationship with Jesus. Una persona con un corazón pronto para juzgar es la persona que no se está enfocando en Jesús, sino que se está enfocando en las sombras. Now, there's two really important applications we need to see here before we move on. Ahora, hay dos aplicaciones importantes que necesitamos ver antes de seguir. Application number one, don't let immature believers judging you trash your own Christian faith. Y la primera aplicación es de no permitir cristianos inmaduros que a través de que ellos están juzgándote, esto destruya tu fe. They judge me, it hurts so bad, what can I do? I know, I'll leave the church. No! Me juzgaron, Ay. ¿cómo duele? ¿Qué puedo hacer? Ya sé, me voy de la iglesia. No, eso no es la solución. Immature, foolish believers always judge and they always will judge. Don't let them
and I'm not pointing at anyone or accusing anyone on this side, trash your faith. Un creyente inmaduro, necio, siempre se la va a pasar Sorry. juzgándote. Así que no permitas que eso te destruya a ti. That just shows that they're not connected with Jesus. Yes, it hurts. No, it's not fun. But don't let them trash your relationship with Jesus. Be careful of that. Eso solo demuestra que no están conectados con Jesús, pero no dejes que esto te destruya a ti, que destruya tu relación con el Señor. Satan wants to do that. Satanás quiere hacer esto. Satan wants to let the foolish judgment of others destroy your relationship with Jesus. Satanás quiere que ese comportamiento necio y que te estén juzgando destruya tu relación con el Señor. Secondly, make sure you're not one of these foolish believers that is always looking to judge. Y segundo, asegúrate que tú no seas uno de esos creyentes inmaduros que se la pasa juzgando a los demás. These fools always justify, well, I'm just got to expose the truth, you know, the pastors aren't doing it. Y sabes, estos siempre tienen algo para justificarse y dicen, es que tengo que exponer la verdad porque los pastores no lo están haciendo. Jesus has not given you the responsibility to judge everybody. He's got that part taken care of. You offer the help, the hope, the love, the forgiveness. Jesús no te ha dado a ti la responsabilidad de estar juzgando a los demás. Él se encargará de ello. Él te ha dado a ti el privilegio de poder amar, de dar compasión, gracia, ayudar a los demás. Because the believers in this church weren't connected with Jesus, they were judging each other, getting judged, and it was trashing everybody. Porque los creyentes en esta iglesia no estaban conectados con Jesús, se la pasaban juzgando a los demás y recibir también el juicio de los demás. We gotta be careful of that, don't we, church? Y necesitamos tener cuidado de esto, iglesia. As we continue on, Paul's going to bring up the second group of false teachers. Let's see it at verses 18 and 19. Y al continuar, Pablo va a mencionar el segundo grupo de maestros falsos, leyendo del versículo 18 al 19. Don't let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you from the prize. Such a person goes into great detail about what they have seen, and the unspiritual mind puffs him up with idle notions. He's lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Leemos, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Second major error of the believers in this church, they thought they now needed help to contact or have fellowship with God. Y el siguiente error de esta iglesia es de que ahora ellos creían que necesitaban ayuda para poder conectarse con Dios. False teachers had come in and said, you know what? If you want to be really holy, you get to God through people that are already up there. Then you'll really have to listen. Porque ves, entraron esos maestros falsos que empezaron a decirle, ¿sabes qué? Si en verdad quieres ser bien santo, entonces necesitas ir a través de los ángeles para que puedas comunicarte con Dios. False teachers and false doctrine always try to get something or someone between you and God, usually themselves and their false doctrine. Maestros falsos, doctrina falsa, siempre intentan de poner a alguien en medio de ti y de Dios, y usualmente son ellos. You need me, you need my teaching, you need my organization, and make sure you send some cash so I can be there for you too. Me necesitas tú a mí, necesitas mi enseñanza, necesitas mi organización. Es más, vale más que me pongas un dinerito ahí para poder venir y ayudarte. They try and make you depend on them to get to God. Ellos tratan de hacerte que tú dependas de ellos para poder llegar a Dios. Other false doctrines say, you know what? You need some heavenly help in order to get to God. Y sabes, otras doctrinas falsas dicen que necesitas ayuda celestial para poder llegar a Dios. Hey, if you talk to Mary, then Jesus will have to listen. He has to listen to his mom just like you do. Mira, si tú hablas con María, entonces Jesús te va a escuchar porque Él tiene que obedecer a su mamá, así como tú tienes que obedecer a la tuya. Hey, if you talk to this dead saint, here, this group called the Gnostics, hey, if you want to really get to God, you can go through angels because they're already up there. O si hablas They were con taught. santos muertos o como este grupo gnóstico aquí, si hablas con ángeles, entonces sí vas a poder tener comunicación con Dios. Hope you're aware that this false teaching is all over our city and the world today. Espero que estés consciente de que esta enseñanza falsa se encuentra en nuestra ciudad y en todo el mundo. If I was to walk into most of the cities, church houses in our city, hopefully not yours, I would find a bunch of idols,
picture idols, painting idols, little idols, even altars that are designed to help people get access to God. That stuff is not of God, and it should not have a place in any of your homes if you're a Christian and love Jesus and believe in the Bible. Si yo entrara a la mayoría de las casas en esta ciudad, y espero que no sea la tuya, encontraría de seguro estatuas, pinturas, dibujos, estampas desde santos, aún algunos altares allí, y espero que no sea así contigo, porque si eres un cristiano no hay lugar en tu hogar para eso. Why do they have these images, altars, and paintings and candles? Because they've been taught the false doctrine that those things help them get closer or talk to God. It's a false teaching. ¿Y por qué es que tienen estas imágenes, esas estatuas, altares ahí? Es porque a ellos se les ha enseñado de una doctrina falsa de que los necesitas para poder tener acceso a Dios. Well, my mom does it, my grandma does it. What's the big problem, Pastor Miguelito, with that stuff? Pues mi mamá lo hace, mi abuela lo hace. ¿Cuál es el gran problema con ello, Pastor Miguelito? Well, let's start off with it doesn't work and God hates it. Let's start there. Pues para comenzar, no funciona y Dios lo odia. But here's really the saddest thing about this. Those idols keep them from the direct contact that they could have with God. Pero sabes, lo triste es de que esos ídolos los están deteniendo de tener ese acceso directo que pueden tener con Dios. It's very important that we as Christians believe and understand what the Bible tells us about our access to God and how we can talk to Him. Y es muy importante que nosotros podamos entender y creer el acceso que la Biblia nos enseña que podemos tener con Dios. Listen to what the Bible tells us, 1 Timothy 2:5. There's one God and one mediator between God and man, Mary and the saints. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, María y los santos. Does your Bible say that? I hope not. ¿Dice eso tu Biblia? Espero que no. No, the man, Christ Jesus. Doesn't even say a priest. The man, Christ Jesus. That's the way we get to God. Ni The man, dice Christ Jesus. un sacerdote, sino que dice Jesucristo hombre, ese es. Friends, you don't need any middlemen to get to God. Mira, no necesitas ningún otro mediador para llegar a Dios. You don't need Mary, you don't need saints, you don't need angels, you don't need a priest. No necesitas a María, no necesitas santos, ángeles, no necesitas un sacerdote. You don't need psychic hotlines, you don't even need Chinese fortune cookies. No necesitas ni siquiera galletas de la suerte de la comida china. The only thing you need to have a relationship with God is have a personal relationship with His Son Jesus. And let me give you some really good news if you're a Christian here. Lo único que necesitas para tener una relación con Dios es tener una relación con Jesucristo, y déjame darte muy buena noticia si tú eres un cristiano aquí hoy. As a Christian, you already have that personal relationship with Jesus. So you have full 24-hour, 7-day-a-week contact with God Almighty. Como un cristiano, tú ya tienes una relación con Jesús. Entonces tienes contacto con Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Listen to how the author of Hebrews talks about your privilege of coming into God's presence at any time. We'll read it from Hebrews 4, verses 15 and 16. Mira cómo el autor de Hebreos nos habla del privilegio que tenemos de acercarnos a la presencia de Dios, leyendo de Hebreos 4, versículos 15 al 16. Speaking of Jesus here, he says, we don't have a high priest who's unable to sympathize with our weaknesses. We have one who has been tempted in every way, just like we were, but without sin. So let us then approach the throne of grace with confidence. Why? So we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Refiriéndose a Jesús dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. What the Bible is telling you is you have access to boldly or confidently enter into God's throne at any time. Why? Lo que la Biblia nos está diciendo es de que tenemos esa autoridad o privilegio de poder entrar a cualquier momento con toda confianza al trono de Dios. ¿Por qué? Because you're so holy. Porque eres tan santo, por eso. So, no, you're not holy. No, no eres santo. Jesus is. Jesús es santo. That's why you have access, because Jesus is, and He's imputed His righteousness. So no matter how holy or good or naughty you've been, you have access 24/7 to the Almighty God's throne. Don't forget that, and don't let Satan lie to you about it.
Tienes acceso a Dios por la justicia de Jesús, porque Él es santo. Entonces Él ha puesto su justicia a tu cuenta y por ello es de que tú puedes entrar con toda confianza al trono de Dios. No porque seas muy santo o porque no seas santo o porque eres pecador, eso te puede detener. Tú puedes acercarte por lo que Jesús ha hecho y no lo olvides. Why do you think God has given you access at any time? ¿Por qué crees tú que Jesús te ha dado acceso a todo tiempo? Because he loves you and he wants fellowship with you. Y es porque Él te ama y Él quiere tener comunión contigo. God doesn't want to talk to your middleman or your representative. Dios no quiere hablar con tu representante. What if Sarah, my wife, said, Mike, can I talk to you? No, talk to my middleman. He'll let me know what you have to say. ¿Qué tal si Sara quisiera hablar con el pastor Mike y le dijera, oye Mike, ¿puedo hablar contigo? No, habla con mi representante. No, that'd be ridiculous. No, eso fuera ridículo. Same thing. God doesn't want to hear you talk to him through Mary or any other weird saint. God wants direct communication. That's why he's given it to you through Jesus. Y esto es lo mismo con Dios. Él no quiere escucharte a través de María o de un santo muerto. No, Él quiere escucharte que hables con Él directamente. And the problem again with these Colossians, they were letting these false religions keep them away from the most important thing, their personal daily relationship with Jesus. Y de nuevo el problema con esos colosenses es de que ellos estaban permitiendo que estas cosas los detuvieran de tener una relación personal diaria con Dios. Now Paul brings up the problem and their solution right here in verse 19. Let's read it. Ahora Pablo menciona su problema y solución en el versículo 19, lo volvemos a Here's leer. the problem. They have lost connection with the head. Colossians 1:18. We just read it a few weeks ago. Jesus is the head of the church. Y dice, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Ahora la vez pasada lo leímos en 1:18 de Colosenses, Jesús es la cabeza. That's the big problem. Their problem is they'd lost connection with Jesus because they were focusing on shadows, religious activities that didn't mean much. Y ese era el problema, de que ellos habían perdido su conexión con Jesús porque estaban enfocados en las sombras. What did they need to do about it? ¿Y qué es lo que ellos necesitaban hacer acerca de esto? One step, repent. You know what, Jesus? I've lost focus. I've been focusing on wrong things. I want to get connected back to you. I want to start today. And Jesus says, absolutely, let's go. Y es un solo paso el arrepentirte. ¿Sabes qué, Señor? He perdido el enfoque contigo, Señor. Me he estado enfocando en las cosas equivocadas. Te necesito, te quiero. Y el Señor dice, está bien, te recibo. Christian, this is such a warning for our church. That's why it's in our Bibles here. Y mira, esta es una advertencia para nuestra iglesia, para nosotros. Por eso es que lo tenemos en nuestras Biblias. Because it is so easy to start neglecting that personal daily relationship with Jesus. We're not reading our words. We're not praying. We're not looking to God and His Word for guidance in our decisions in daily lives and families. Porque es tan fácil el olvidarnos de la relación que tenemos con el Señor y ya no estamos orando, ya no estamos leyendo nuestras Biblias, ya no estamos teniendo comunión con Él a través de la semana. And usually what ends up is we don't have a lot of love for Jesus or each other, so we start judging each other. Y usualmente lo que empieza a suceder es de que ya no tenemos ese amor para Dios, ese amor uno por el otro, y el resultado es de que empezamos a juzgarnos. Paul brought it up, start of verse 16. That was a big problem. That was going on in the church. People judging others and getting judged by others. Paul says, stop. Y este es el problema que menciona Pablo al inicio en el versículo 16. La gente estaba juzgando a los demás y los demás los juzgaban a ellos. Y Pablo les dice, paren de hacer eso. Christian, are you aware that Jesus isn't your Marine drill sergeant like that guy up on the screens there? Ahora, ¿estás tú consciente, cristiano, de que Jesús no es un sargento mandón como el que está ahí en la pantalla? And Jesus doesn't need any of us being drill sergeants for Jesus either, by the way. Y ahora, el Señor Jesús tampoco quiere que nosotros seamos esos sargentos mandones para Él. Could you imagine what our faith, how bad it would be if we were all drill sergeants for Jesus? ¿Te imaginas qué tan mal fuese nuestra fe si todos fuéramos sargentos mandones para Jesús? Drill Sergeant Jesus reporting for duty, sir. Aquí el sargento mandón Jesús reportándome. Where are the grunts that I can yell and get in their face and judge them and condemn them because I got to get them in shape for you, Jesus? ¿Dónde están esos grullones que se la pasan quejando y están culpando a todos los demás porque necesito prepararlos para ti, Jesús? Jesus doesn't need you to be his judging drill sergeant. Y así que Jesús no necesita que tú seas su sargento mandón.
That's not the way Jesus treats us. It's not the way we treat others. Esa no es de la manera que Jesús nos trata a nosotros, no es de la manera que nosotros vamos a tratar a los demás. You want to know Jesus' leadership style? It can be summarized this way: servant leader. Si quieres saber el estilo de liderazgo de Jesús, se puede resumir de esta manera y es siervo líder. Moms, dads, husbands, wives, whatever your relationship with, you're not called to be a drill sergeant. You are called to be a servant leader over whatever sphere God has allowed you to have. Mamás, papás, esposos, esposas, cual sea tu relación, no eres llamado a ser un sargento mandón, sino ser un siervo líder en tu We'll see relación. Paul bring up this third and final group of false teachers and their false teaching as we finish up verses 20 to 23. Ahora vamos a ver a Pablo terminando con este tercer grupo de maestros falsos y enseñanzas falsas, leyendo el versículo 20 al 23. Paul says, since you died with Christ to the basic principles of the world, why, as though you still belong to it, do you submit to all its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These are all destined to perish with use because they are based on human commands and teachings. Such regulations have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value for you. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de naturaleza pecaminosa. Now, when we talk about these false teachers and false doctrines, it's very important that you understand they came in and claimed to be super spiritual Christians. Ahora, cuando hablamos de estos maestros falsos y enseñanzas falsas, necesitamos entender que ellos entraron hablando acerca de ser cosas muy buenas. And they didn't teach God's word, but they said, I've got something new and really holy. You want to hear it? All right. Ahora, ellos no enseñaban la palabra de Dios, pero sí llegaban diciendo, mira, tengo algo nuevo y algo súper secreto, ¿lo quieres saber? Sí. Third group of false teachers were called ascetics. Ahora, el tercer grupo de estos maestros falsos se les llama ascetas. They claimed if you want to be really spiritual, you got to beat yourself down, deny yourself any pleasure and all fun. Y ellos enseñaban de que si quieres ser muy espiritual, entonces tienes que golpearte, tienes que no tener ninguna diversión. Here in verse 21, Paul brings up this group's religious credo. Do you see it there? Y Pablo menciona el credo de este grupo en el versículo 21. ¿Sí lo viste? If you want to be holy, do not handle, do not taste, do not touch. No, 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 no. Doesn't that make church and religion sound fun? Y dice, si quieres ser santo, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques, no. ¿No soy algo como muy divertido? Now here's the big problem with all this. None of their rules and regulations were from God or God's word. They were all man-made stuff. Ahora, el problema de esto es de que ninguna de estas reglas o leyes eran de Dios, era todo hecho por hombre. Paul brings up where they're from right here, verse 22. He says, all your stuff is based on human commands and teachings, not God's. Y Pablo nos dice, ¿de dónde proviene todo esto? Ahí en el versículo 22 nos dice, esos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas son hechos por hombre, no de Dios. They had added in a bunch of man-made rules and religious traditions to church, and it made everybody miserable and burdensome. Ellos habían añadido un montón de reglas y tradiciones hechas por hombre a la iglesia, y esto había hecho a todos en la iglesia miserable. You know, some of you might have grown up in a church that had all of their rules they were against. I did, unfortunately, and I hated going to church. Ahora, tal vez algunos de ustedes crecieron en iglesias que estaban llenas de reglas, leyes de hombre. El pastor Mike creció en una de ellas y era miserable. Let me tell you some of the rules I grew up with in church. I thought they were all in the Bible, found out later they weren't. Ahora les voy a compartir algunas de esas reglas con las que yo crecí. Y yo creía que todos estaban en la Biblia y después aprendí que no estaban en la Biblia. Rules like no lipstick for the ladies, no playing cards for you men. Reglas como para las mujeres no pueden usar labial, para los hombres no pueden jugar baraja. Rules like no pants in church for the ladies and no jeans and hopefully no dresses either for you men. Ahora, reglas como no pueden usar pantalones en la iglesia mujeres y para los hombres no pueden usar pantalones de mezclilla y espero que no vestidos. We all knew that there were no movies, playing cards, smoking, drinking. Definitely no dancing. If you did it, you had to do it in secret so you didn't get caught.
Y reglas como la de que no podías fumar, no podías tomar, no podías ir a las películas, no podías ver una película y no podías bailar. Y si bailabas lo tenías que hacer en secreto para que nadie te mirara. I was actually taught that pianos and organs are from God, drums and electric guitars are from Satan. So even though I wanted to learn the electric guitar, I had to take piano lessons because that was from God. Y donde se le enseñaban de que el órgano y el piano eran de Dios, pero la guitarra eléctrica, la batería, eso era del diablo. Así que tuvo que aprender a tocar el piano porque no podía tocar la guitarra Put it eléctrica. all together, church was a place where no smiling was allowed and do not have any fun. We all know that's a sin. Y así que para ponerlo sencillo, simple, la iglesia era un lugar donde no podías sonreír y no podías divertirte para nada. Now that's kind of a silly tongue-in-cheek list, but that's what happens when churches start adding in a bunch of man-made rules and regulations to their church. Ahora esta es una lista de juego, de broma, pero sabemos que esto puede llegar a suceder cuando una iglesia empieza a adoptar reglas, leyes hechas por hombre. I got in an argument with an older lady in our church because she was offended that a young man would wear a hat in church. Sabes, hubo un argumento Where's the respect? con una señora ya anciana de la iglesia porque un joven entró a la iglesia con su gorra puesta. ¡Qué falta de respeto! And I said, you know, Papa's and Beer allows him to wear hats. Would you rather he leave and go over there? Le dije, pues ¿sabes qué? En Papas and Beer ahí les permiten traer sus cachuchas. ¿Quieres mejor que se vaya para allá? Where does it say that God hates having wearing a hat in church? ¿Dónde es que dice en la Biblia que Dios odia de que usen una cachucha en la iglesia? Who cares if people wear shorts? Who cares if people wear ties? Wear whatever you want, but don't judge other people over it. That's the whole point. ¿Qué importa si traen shorts? ¿Qué importa si traen su cachucha o chanclas en la iglesia? ¿Qué importa con eso? Now, here's the problem. These false teachers were saying if you follow all these outer laws, then you'll be holy and loving inside. God doesn't work that way. Ahora, el problema también con estos era de que ellos decían, si tú estás siguiendo todas estas reglas y leyes exteriores, entonces vas a ser santo dentro de ti. God never says, obey these 99 rules on the outside, then you'll be holy and loving on the inside. God does the opposite, actually. Pero esta no es de la manera que funciona Dios. Él nunca dice, sigue estas 99 reglas exteriores y entonces serás santo adentro de ti. What God does, He changes us from the inside out. That's God's way to change. Lo que Dios hace es de que Él cambia desde el interior hasta el exterior. God changes us from the inside, and then the outer changes show in our behaviors, actions, and attitudes. That's how God does it. Dios nos cambia en el interior y después esto se demuestra en el exterior, en nuestra conducta, en las cosas que hacemos. You know, when Jesus walked the earth, some of the spiritual snobs came up to him and he said, Jesus, tell us all the rules that are most important. They wanted to write them all down so they could judge everybody that didn't follow him. Sabes, cuando Jesús estuvo aquí caminando en la tierra, vinieron esas personas religiosas y tratando de atrapar a Jesús le dicen, a ver, dinos todas las reglas para poder escribirlas y los que no lo estén haciendo para juzgarlos. Jesus shocked the spiritual judgmental snobs with his answer. Do you remember what he said? Y Jesús asombró a las personas espirituales de ese día. ¿Recuerdas lo que él dijo? He said, if you want to please God and you want to be with me, there's only two laws that you have to follow. Only two. Jesús les dijo, si quieres agradar a Dios, si me quieres seguir, solamente hay dos reglas o leyes que tienes que seguir. Love God with all your heart. Love your neighbor as yourself. If you do that, you're pleasing God and you're being like me. Y es, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás haciendo eso, estás agradando a Dios y estás siendo como yo. Christian, that is what God wants for you. Cristiano, esto es lo que Dios quiere de ti. Don't get caught up in following man-made rules and religious traditions. No caigas en la trampa de estar siguiendo reglas, leyes hechas por hombre. We love God with all our heart. We love our neighbor as ourselves. That's not easy to do, but that needs to be our two focuses. That's it. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es nuestro enfoque. If you do that, you are doing Christianity God's way. Cuando tú haces esto y lo estás haciendo el cristianismo a la manera de Dios. Christian, if you do that, you are going to be blessed and you are going to be free. Cristiano, si tú haces esto, vas a ser bendecido y vas a estar libre. Almost all the wars in human history have been fought over one issue, freedom. People want to be free. Jesus has set you free.
Casi todas las guerras en la historia del mundo ha sido por la misma causa, libertad. La gente quiere ser libre. Listen to what Jesus has done for you. Reading it from Galatians 5:1. It's up there on your screen. Y mira lo que Jesús ha hecho por ti, leyendo de Gálatas 5:1. It's for freedom that Christ has set you free. So stand firm in your freedom and don't let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Speaking of man-made rules and religious traditions. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, que son esas reglas y leyes hechas por hombres. Listen to what Jesus said he did for you. John 8:36. If the Son sets you free, you will be free. Y mira lo que Jesús hizo por ti en Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Christian, Jesus doesn't want to burden you. Mira, Jesús no quiere darte cargas. Jesus said, if you follow me, my burden is light. I want to set you free. Jesús dijo, si me sigues a mí, mi carga es liviana, es ligera. Jesus wants to set you free to love him and focus on your relationship with him. Jesús quiere liberarte para que le ames y puedas tener esa relación con Él. Jesus wants to set you free from having to worry about judging people, but instead loving your neighbor as yourself. Y Jesús quiere liberarte para que no tengas que estar juzgando a la gente, sino al contrario, puedas estar amándolos. Christian, I want to encourage you to make that your focus this week. Y cristiano, quiero animarte que hagas esto tu enfoque en esta semana. And if you can do that, it's not easy, but you are living out Christianity God's way. Y si tú haces esto, no será fácil, pero si tú lo estás haciendo, estarás viviendo el cristianismo a la manera de Dios. Isn't that some good news, church? ¿No son buenas noticias estas, iglesia? Amen.